Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Pues estamos muy contentos de iniciar una vez más nuestra reunión. Consideramos que el juntarnos, el congregarnos de esta manera es algo muy importante. Como ya hemos aprendido anteriormente, quien ama a Dios debe amar a la iglesia. Y entonces esperamos que esta mañana sea un tiempo especial en el cual Dios nos hable, Dios traiga alimento a nuestra vida espiritual, Dios traiga aliento, sobre todo para estos tiempos. Hay que seguir orando, por favor, por la gente que está enferma, la gente que está padeciendo toda esta pandemia. Hay muchos familiares dolidos, con, con mucha tristeza. A nosotros nos toca confiar, descansar en Dios y orar por la gente. Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestra serie La Ley Moral de Dios. El domingo pasado lo habíamos suspendido para tratar precisamente un tema muy importante sobre cómo enfrentar la muerte, cómo estar preparados. Yo espero que haya sido de mucha bendición. Esta mañana continuaremos con la Ley Moral de Dios y ahora nos toca ver el segundo mandamiento, que es no te harás imagen. ¿Qué le parece si va conmigo al libro de Éxodo? Vamos al ir al libro de Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Éxodo 20, del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, ahora nos toca estudiar el segundo mandamiento, que comienza en el versículo 4, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, ya hemos hablado anteriormente, ya establecí los 10 mandamientos como un pequeño recordatorio, no es un vínculo para la acción. ¿Por qué decimos que la ley no nos salva? Porque el hombre, desde que pecó, el hombre no está preparado, el hombre no tiene los elementos necesarios, los elementos espirituales para cumplir el estándar de la ley de Dios. Nadie en esta vida que ha existido después de la caída ha cumplido con los 10 mandamientos. El único que ha cumplido cabalmente los 10 mandamientos es Jesucristo. No lo cumplió como Dios, sino lo cumplió como hombre. Pero fuera de esto nunca ha existido un hombre que haya alcanzado este estándar. Por ello no predicamos viendo la ley de Dios, el hombre se pueda salvar. Dice Romanos en el capítulo 3, versículo 28. Si quiere nomás escríbalo si está apuntando, Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. Entonces la salvación es por fe, no por guardar los mandamientos o por hacer obras, sino por gracia. La salvación, como enseñan las Escrituras, es un regalo de Dios. Entonces, la ley en realidad tiene dos funciones muy importantes en nuestras vidas. La primera de ellas sirve para saber cómo debemos de agradar a nuestro Padre Celestial. Ahora que somos cristianos, vivimos para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está resumida en los 10 mandamientos. Si alguien quiere conocer la voluntad de Dios, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, y me supongo que todos los cristianos, todos aquellos que aman a Dios, desean agradar a Dios, pues una manera de saber cuál es la voluntad de Dios está ahí en los 10 mandamientos, que es un resumen de su voluntad. Esa sería la primera
por el cual nosotros guardamos la ley. ¿Para qué sirve la ley? Para saber la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, la ley de Dios también sirve para entender nuestra pecaminosidad. El hombre pecador, el hombre perdido, nunca va a entender la obra de Cristo en la cruz si no entiende que es pecador. Entonces, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, tienen la misión de hacernos ver nuestra miseria, nuestra condición, que estamos caídos, que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador. Entonces, la ley de Dios sirve, en primer lugar, para poder agradar a Dios, para saber qué es lo que le gusta a Dios que nosotros hagamos, pero también para que entendamos cuán pecadores somos. Entonces, ahora vamos a considerar el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Este mandamiento, primero quiero comenzar hablando cuál es la esencia de este mandamiento. ¿Por qué Dios nos dice que no debemos hacernos ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas? ¿Por qué Dios nos da este mandamiento? Pero ¿qué les parece si antes de empezar ponemos esto en las manos del Señor, oramos y le damos gracias para que Dios dirija este tiempo? Padre, esta mañana queremos darte gracias, queremos honrarte, Padre, queremos exaltarte, decirte, Padre, que te amamos, que te exaltamos, Padre. Te pido que a través de este tema, Señor, tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros, porque reconocemos que necesitamos el alimento espiritual para cada uno de nosotros, Señor. Que esta mañana tú traigas respuesta a nuestras dudas, a nuestras preguntas, Señor, que puedas dirigirnos cada día, Señor, y que sea un tiempo de mucha bendición, Padre, para cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Entonces, el segundo mandamiento que lo encontramos en el versículo 4 de Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, primero contestaremos cuál es la esencia de este mandamiento. ¿Cuál es la esencia de este mandamiento? Ok. Entonces, el segundo mandamiento rechaza la idea de adorarlo de una forma equivocada. Cuando dice Dios que no debemos hacernos imagen de Él, nos está hablando de que no debemos de adorarlo de una forma equivocada. Primer mandamiento de la ley de Dios es no tener otros dioses. La religión cristiana es monoteísta, adoramos a un solo Dios. El primer mandamiento nos dice que solamente a Dios debemos de adorar. El cristiano solamente debe tener exclusividad con Dios, solamente adoramos con Dios. Y como vimos hace 2 domingos, no es que Dios tenga celos por otros dioses, en realidad Dios no tiene competencia con nada, porque solamente Dios es el único Dios verdadero. No hay dioses con D minúsculas, no existen, y Dios simplemente nos transmite su verdad para que no perdamos el tiempo, no nos desilusionemos pensando en que adorando a otros dioses entonces nos va a resolver nuestros problemas, porque sería un engaño, una pérdida de tiempo. Primer mandamiento es tener exclusividad con Dios. Y segundo mandamiento, cuando nos dice de no hacernos imagen, es que tengamos una adoración correcta a Dios, de que lo podamos adorar no de una forma equivocada, sino como la Biblia lo establece. Y una manera en que Dios quiere que le adoremos es no a través de una imagen que represente a Dios. Entonces, ¿cómo quiere Dios que le adoremos? Que le adoremos como dijo Jesucristo en Juan capítulo 4, que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, una manera en que Dios no quiere que le adoremos es hasta a través de una imagen que represente a Dios. Dice de Deuteronomios, en el capítulo 4,
versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo 18. Vaya conmigo a Deuteronomios, capítulo 4, versículo 15. Guardad pues muchos vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día de Jehová cuando habló a vosotros en medio del fuego. Aquí está hablando cuando Dios le habló al pueblo en el monte Sinaí, ese monte que subía ese humo, que habían rayos, truenos, que había fuego en el monte y que Dios estaba hablando al pueblo de Israel. Simplemente Dios les está recordando en Deuteronomios 4, versículo 15, que cuando Dios les habló, no vieron ninguna imagen. Y Dios les está recordando, porque dice versículo 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. Entonces, Deuteronomios 4:15 dice, acuérdense que cuando yo les hablé y les estuve dando los 10 mandamientos, no vistes ninguna figura. Guárdense de no representarme a través de ninguna figura, de ninguna imagen. Entonces, la esencia de este mandamiento es que Dios no quiere que hagamos una figura de Él. En primer lugar, porque Dios es espíritu. Esto es muy importante. A veces se nos olvida cuál es la esencia de Dios. Casi siempre que pensamos en Dios, que acudimos a Dios, siempre nos hacemos una imagen de Dios como un ser humano. Y es verdad, la Biblia representa a Dios como un ser humano, pero Dios no es un ser humano. Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, Dios no tiene dedos, Dios no tiene pies. Simplemente la Biblia, para entender a Dios, para poder entender la grandeza de Dios, lo representa como un ser humano. Cuando se le atribuye a Dios características humanas, se le llama antropomorfismo. Antropomorfismo significa que a Dios se le da figura de ser humano, pero Dios en esencia es espíritu. Entonces, ¿cómo podemos representar a Dios o cómo podemos hacer la figura de Dios si Dios es espíritu en primer lugar? Por eso nuestra adoración debe ser espiritual hacia un Dios espiritual. ¿Y por qué dice Dios este segundo mandamiento? Porque Dios sabe que en el ser humano hay una tendencia en el corazón para adorarlo a Dios de una forma tangible. El ser humano, para sentirse cómodo, necesita tocar, necesita ver, necesita tener algo enfrente para sentirse cómodo. Y un ejemplo claro de esto que estoy diciendo, de este segundo mandamiento, lo encontramos en Éxodo 32, cuando el pueblo de Dios le pidió a Aarón que les hiciera un Dios que vaya delante de ellos, porque Moisés, que los había sacado de la tierra de Egipto, no sabía qué les había pasado. Entonces, como Moisés, que había subido al monte Sinaí, se había tardado, entonces el pueblo le pidió a Aarón que le hiciera un Dios, una representación de Dios, para que entonces ellos pudieran adorarlo. Pero quiero que recuerden, Dios les acababa de hablar y les acababa de decir el segundo mandamiento, que Dios no quiere que hagamos imagen ni ninguna semejanza que represente a Dios. Pero como el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, un pueblo que rápidamente no entendió las cosas de Dios, entonces pidió al pueblo a Aarón que se le representara a través de una figura. Y dice Éxodo en el capítulo 32, versículo 2, si quiere ir conmigo, Éxodo 32, 2, y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón, y él les tomó de sus manos y les dio forma con buril
E hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y yo cuando leo este versículo digo: ¿qué? Dios acababa de hablar. Dios se aparece en el monte Sinaí con todas estas figuras, con todos estos elementos de trueno, de relámpagos, de fuego, de humo que salía en el monte Sinaí. Y cuando Dios hablaba, dice, era como trompeta, que el pueblo en realidad no quiso escuchar a Dios porque estaba espantado, estaba asustado de escuchar la voz de Dios. Vino un temor sobre el pueblo de Dios, y le dijo el pueblo a Moisés: Moisés, habla tú con Dios, pero nosotros no, porque morimos, perecemos. Y ellos habían escuchado que Dios pedía, que no deseaba que fuera representado ante ninguna imagen, ante ninguna figura. Mas sin embargo, todavía Moisés está en el monte Sinaí recibiendo las tablas, los 10 mandamientos, y ya el pueblo estaba pidiendo que se les hiciera un Dios que dijera que los había sacado del pueblo de Egipto. Pero a mí lo que se me hace absurdo, y dígame si no, es que lo que se le ocurrió a Aarón es representar a Dios a través de un becerro. Digo, hay otros elementos, si se quiere pensar de esa manera, que pudiera representar a Dios algo más bonito, algo más acorde a lo que es Dios. Pero un becerro, digo, es una forma necia de querer comparar a Dios, y más decir que un becerro de oro puede representar la imagen de Dios. Ahora, el pueblo de Israel no es que estuviera aceptando otro Dios o estuviera negando al Dios verdadero, sino solamente ellos querían representar a Dios, a ese Dios verdadero, a través de una imagen. Y en este caso fue la idea de Aarón, que Aarón permitió, un líder espiritual, porque a veces los líderes espirituales no son perfectos o no somos perfectos y cometemos error. Y Aarón cometió un grave error. Tan es así que cuando Moisés baja, entonces Dios le dijo que iba a desaparecer al pueblo de Israel, pero también iba a traer juicio sobre la vida de Aarón. Pero vemos que Moisés vuelve a ayunar y a orar a Dios otros 40 noches y 40 días para que Dios no trajera juicio sobre el pueblo de Israel. Y gracias a la intercesión de Moisés es que el pueblo no pereció. Pero Dios tenía razones suficientes, porque les acababa de hablar, les acababa de decir cuál es la manera en que Dios pide que se le adore, no a través de una figura, a través de una imagen. Y es lo primero que el pueblo de Israel hace. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es la razón de este mandamiento? ¿Por qué Dios no quiere que hagamos imagen de Él? En primer lugar, hacer una imagen de Dios nos hace creer que estamos cerca de Dios. Cuando el hombre representa a Dios a través de una figura de yeso, a través de una representación, sea un hombre, un animal o cualquier otra cosa, entonces eso hace creer que el hombre puede estar cerca de Dios. No importa si está bien, si es un hombre pecador, si es un hombre que está mal. Al tener una imagen, entonces se tiene la idea de que cuando venimos y le ofrecemos incienso, le adoramos, traemos flores, traemos velas ante esa imagen, entonces da la sensación de que estamos cerca de Dios. Pero eso, mis hermanos, cuando nuestra vida espiritual no está bien, cuando no tenemos una adoración correcta, y digo cuando no tenemos una adoración correcta porque en realidad en nuestro corazón hay iniquidad, estamos practicando el pecado. Por muy bien que cantemos, levantemos nuestras manos, seamos fieles a la iglesia, en realidad no estamos presentando una adoración correcta, que tiene que ver con el segundo mandamiento. ¿Cómo presentamos a Dios una adoración correcta? Primeramente tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón.
por encima de la música, de los instrumentos, del tipo de letra que nosotros estemos presentando, nuestra mejor adoración es nuestra obediencia a Dios. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere animales, Dios no quiere que hagamos o que llevemos ante el altar ningún sacrificio de animal o cualquier tipo de adoración si antes no estamos obedeciendo a Dios. ¿Cómo podemos levantar manos santas sin ira ni contienda, como dice la Biblia? Cuando tenemos integridad en nuestro corazón y somos obedientes a Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos adorando a Dios correctamente? Cuando nuestro corazón es íntegro, que no estamos ocultando nada y que todo lo que hablamos, todo lo que decimos, que en realidad cuando levantamos nuestras manos o si se quiere, nos hincamos, nos postramos, llega a ser genuino porque nuestro corazón es íntegro y porque hay una actitud de obedecer a Dios. Entonces, ¿por qué entonces Dios no quiere que hagamos imagen de Él? La primera razón, porque creamos una sensación falsa de estar cercanos a Dios. Lo que hacemos cuando hacemos un ídolo es que humanizamos a Dios a través de una figura, a través de su creación, lo ponemos a nuestra altura y lo hacemos controlable. ¿Y por qué controlable? Porque de alguna manera cualquier figura, cualquier imagen necesita del ser humano para ser movido, para ser adornado, para ser llevado. Sentimos que controlamos a Dios cuando hacemos una figura, pero en realidad, cuando hacemos esa representación de Dios, estamos tan lejos de entender la grandeza de Dios, la dignidad de Dios, en esencia de quién es Dios. Entonces, en segundo lugar, Dios prohíbe hacer imagen porque Dios no puede ser representado con nada. Dios no puede ser representado con nada. No existe imagen que pueda representar la grandeza y la gloria de Dios. Isaías hace una pregunta en el capítulo 40, versículo 18. Si quieren, vayan conmigo porque vamos a estar basando gran parte de este tema en el libro de Isaías, capítulo 40. Y lo que está haciendo aquí Isaías es preguntarnos y hacernos reflexionar y hacernos ver cuán grande y qué maravilloso nosotros tenemos. ¿Cuál es el Dios que nosotros adoramos? Por eso es tan importante conocer a Dios. Entre más conozcamos a Dios, entonces entenderemos por qué nuestra adoración, por qué nuestra manera de adorar a Dios es tan importante. Porque no estamos adorando a cualquier cosa. No estamos adorando a una persona importante, a una persona adinerada, a una persona de respeto, sino estamos adorando al Dios que hizo la vida, que hizo el universo. Por eso el segundo mandamiento tiene que ver con que Dios no puede ser representado con nada que Él haya creado. Como la creación, lo que Dios hizo, lo que Dios formó, puede representar al Creador. Eso sería una tontería. Nada de lo creado, nada por muy hermoso, por muy grande, por mucho que nos parezca a nosotros ante nuestros ojos humanos, podemos comparar a Dios o podamos representar a Dios con lo creado, con lo que Dios hizo. La Biblia nos enseña que Dios es incomparable. Entonces dice Isaías, capítulo 40, versículo 18, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o a qué imagen compondréis? ¿A qué imagen, dice Dios, compararás a Dios? Entonces nos hace reflexionar y nos hace ver que Dios en realidad no hay manera de representarlo, no hay figura, no hay nada en este universo de lo que Dios creó que pueda ser una representación digno de lo que es Dios. Dice Isaías 40:12, entonces
empieza a hacernos preguntas, Isaías, para que entonces reflexionemos y entendemos cuál es la grandeza que nosotros adoramos. Si hay algo, mis hermanos, que nunca debemos de olvidar es saber a quién adoramos. Por eso nuestra adoración, en la manera en que nosotros vamos a la iglesia, la manera en que nosotros rendimos nuestra adoración a Dios debe ser la mejor. No nos podemos reservar nada, porque si tú entiendes a quién estamos adorando, entiendes la grandeza de que Dios es digno de que nos esforcemos y presentemos lo mejor de nuestras vidas y que nunca nos reservemos nada, entonces podemos acercarnos un poquito más a entender lo majestuoso que es Dios. Si de por sí la Biblia nos enseña que aún nuestra adoración no alcanza a darle la dignidad que Dios merece por mucho que nos esforcemos. Entonces, ¿qué le parece si cuando adoramos a Dios lo adoramos con pereza, indiferentes, sintiéndonos obligados que lo tenemos que hacer, cuando nuestro corazón no está bien, estamos practicando el pecado, no hay santidad en nuestras vidas? Lo único que nos hace pensar es que somos dignos de la ira de Dios, porque no estamos honrando al que merece la gloria, la adoración y la alabanza. Y entonces dice Isaías capítulo 40, versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Entonces, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Usted se ha puesto a pensar, cuando usted quiera agarrar agua en el hueco de su mano, qué tanta agua usted puede tomar? En realidad, si usted pone su mano en el hueco de su mano, pone agua, usted se va a dar cuenta que es mínima la cantidad de agua que nosotros podemos sostener en nuestro hueco. Pues Dios, pues la Biblia dice que Dios cabe todas las aguas que hay en este mundo en el hueco de su mano. Por eso, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir, oramos, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano? ¿Y qué significa eso? Bueno, simplemente nos está hablando Isaías qué tan grande es que en una mano, en el hueco de su mano caben todo el mar, todos los ríos, todos los lagos, todas las lagunas, en una de sus manos. La grandeza de Dios, su mano de Dios es tan grande que fácilmente todo el agua de esta vida, de este universo, cabe en la mano de Dios. Ahora, como dijimos anteriormente, esta es una figura, es una forma de entender qué tan grande Dios, porque ya establecimos que Dios en realidad no es que tenga mano, no es que Dios tenga dedos, sino es una forma metafórica de entender la grandeza de Dios. Dice, y los cielos, el palmo es una medida de longitud que va desde el extremo pulgar hasta el meñique, estando la mano extendida y abierta. Entonces, si nosotros extendemos nuestra mano desde el pulgar hasta el meñique, entonces obviamente dependerá del brazo de cada persona, pero aproximadamente deben de haber entre 24, 25, 26 centímetros. Bueno, dice Isaías que él midió los cielos con el palmo de su mano. Todo el universo, imagínense que esta punta de mi dedo es todo el universo. Ah, pues Dios puede medir el universo con el palmo de su mano. Toda la grandeza de Dios, Dios es tan grande, Dios es tan vasto, que aún el mismo universo que nosotros ni siquiera entendemos la grandeza del universo porque sabemos que es infinito, pues toda esa infinitud que hay en el universo cabe en la palma de su mano.
Entonces, aquello que nos parece inmensamente grande son menos que nada en comparación con la grandeza de Dios. Es lo que nos está diciendo Isaías. Aquello que nos parece demasiado grande, que no podemos explicar como el mismo universo, para Dios es menos en comparación con tu grandeza. Ahora, la comparación que sigue es más sorprendente. Más en el versículo 15, Isaías 40:15, dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Aquí le está diciendo cómo Dios ve al ser humano, cómo Dios ve a las naciones, a las grandes potencias. Dice, he aquí que las naciones le son como gotas de agua que caen del cubo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos agarrado una cubeta de agua como en estos días, o al menos aquí en el barrio 3, que se nos fue el agua? Muchas veces tuvimos que sacar agua de nuestra pileta con esta cubeta para usarla en el baño. Entonces, cuando nosotros agarramos la cubeta para tomar agua, yo creo que nadie en esta vida y en este universo está preocupado porque las gotas que caen de ese cubo o de esa cubeta, pensemos que se nos va a caer el agua. O nadie está cuidando la cubeta y moverla con tanto cuidado que no caiga ninguna gota. En realidad, para nosotros, que caigan gotas de una cubeta no es nada, es insignificante. No va a cambiar en nada con lo que hay en la cubeta de agua. Pues esas gotitas que caen de ese cubo, como dice aquí Isaías, así son las naciones, insignificantes. Luego dice más adelante, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. ¿Cuándo a usted ha visto que alguien que va a la tienda y que pide 1 kilo de azúcar diga, óigame, no, por favor, antes de que me pese el kilo de azúcar, límpieme bien la balanza porque yo veo que ahí hay unos puntitos de polvo? No, puede ser que me vaya a afectar el peso por el polvo que hay ahí. El polvo en la balanza, si usted se fija, no va a medir nada, porque es significante, no hace que cambie el valor del peso, no va a afectar nada. Nadie reclama si hay polvo en la balanza. ¿Por qué? Porque es insignificante su peso. No va a variar el peso, no es importante, a nadie le va a interesar. Pues así, de esa manera, como es el polvo en la balanza, así es el hombre, así son las naciones ante la majestad y la grandeza de Dios. Pero más adelante observen, versículo 16, cuán grande es la dignidad de Dios. 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Es decir, ni todos los árboles juntos del Líbano sirven para hacer un fuego en el altar que sea digno de la grandeza de Dios. Ni todos los árboles, ni todos los animales, por mucho que quememos, por ese fuego que sea grande, juntemos todos los árboles del Líbano o todos los árboles del universo, llegarán a tener la dignidad que Dios merece. Así de grande es nuestro Dios. Por eso el segundo mandamiento es tan importante que lo entendamos, porque estamos hablando de la grandeza de Dios, de la majestuosidad de Dios, que adoramos a un Dios que en realidad no llegamos a entender de lo digno que es Dios, que merece todo nuestro respeto, toda nuestra adoración a Dios, y que de ninguna manera nosotros nos debemos de reservar nada cuando le rindamos nuestra adoración a Dios. Dice Isaías en el capítulo 40, versículo 17, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. Por si no nos quedó claro con los ejemplos anteriores, versículo 17 es contundente. Todas las naciones
sin excepción de ninguna, todas las naciones delante de él, en su comparación, dice, serán estimadas en menos que nada. Bueno, si nada no representa exactamente nada, pues Dios dice que nosotros somos menos que nada. Bueno, si la nada no tiene valor, porque no hay nada, dice Dios, pues nosotros estamos por debajo de la nada. Dice, y termina, y lo que no es. Pues si hay algo que existe, si hay un puntito, si hay un polvito, pues nosotros somos menos que eso, porque somos menos que lo que no es. Entonces, eso es para entender lo finito que nosotros somos y lo infinito que es Dios. Por eso, ¿cómo nosotros haremos una imagen o haremos una representación a Dios si en realidad Dios no puede ser comparado con nada? Si nosotros formamos una imagen hermosa de oro puro, de perlas, de esmeralda, de lo más valioso que el hombre puede representar, pues ni todo eso representa la dignidad de Dios, ni en lo más mínimo. Por eso Dios nos dice, no me comparen con nada, por favor. No hay nada que se pueda asemejar a mí. Si me van a adorar, simplemente adórenme como lo que soy. Soy espíritu. Y Dios desea que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, ¿por qué esto que estamos hablando? Porque estamos contestando a la pregunta que nos hizo Isaías en el versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Cuál es la respuesta? Nada. No hay nada que pueda representar a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer, por mucho que nos esforcemos, por muy valioso que pueda ser esa imagen o esa representación. No hay nada que se le compare a las cosas de Dios. ¿Qué aprendemos de esto, mis hermanos? Ya para terminar, ¿qué aprendemos hoy de esto? En primer lugar, la forma en que adoramos a Dios no es algo trivial y sin importancia. Aprendemos que la adoración a Dios debe ser algo de mucha importancia en nuestras vidas. Por eso, ¿cómo sabemos cuando una persona en realidad ama a Dios? Que en realidad entiende la grandeza de Dios en la manera en que le sirve, en la manera en que adora a Dios, en la manera en que se acerca a Dios. Que en realidad cuidamos nuestro corazón, cuidamos nuestras actitudes, que entendemos que al Dios que nosotros servimos es un Dios que merece todo nuestro respeto, toda nuestra gloria, y que no nos reservamos nada. Entonces, esto nos ayuda a entender de la importancia de nuestra adoración a Dios. Dice Deuteronomios capítulo 12, versículo 29, si quiere ir conmigo. Deuteronomio capítulo 12, versículo 29. Vamos a leer hasta el versículo 32. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después de que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también las serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni le quitarás. Es decir, Dios no quiere improvisaciones. Dios no quiere ocurrencias en nuestra manera de adorarle. Que lo que Dios demanda, como dice el versículo 32, lo que yo te mando, ni le añades ni le quites.
que no estemos inventando cosas que no sean bíblicas. Recuerden cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño que Dios no les mandó. Ese es un ejemplo de cómo Dios quiere que le adoremos, que no estemos tratando de adorar a Dios en maneras o en formas o estilos que Dios no nos mande, que la Biblia no nos enseñe. Por eso dice, cuida de lo que yo te mando, que aquello que yo te estoy diciendo ni le añadas ni le quites, sino como yo te digo. En segundo lugar, nos enseña a tener una perspectiva correcta de quién es Dios, una imagen correcta de quién es Dios. Es decir, no solamente quebrantamos el segundo mandamiento de no hacernos imagen cuando formamos una escultura, cuando formamos una imagen de yeso, sino cuando tenemos un concepto equivocado en nuestra mente de Dios. Cuando pensamos y creemos en nuestra mente de un Dios que no habla la Biblia. En realidad, la idolatría no comienza cuando hacemos una imagen o una escultura. Comienza cuando tenemos un concepto equivocado de Dios en nuestra mente. Entonces, la idolatría comienza en nuestra mente. Dice el Salmo 50, versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto que sería yo como tú, hablando Dios, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Aquí el salmista les está diciendo, ustedes pensaron que yo era como ustedes, de pecador, de tolerante, que era inicuo como ustedes. No, nunca debemos de pensar que Dios es semejante, parecido a algo de su creación o parecido al ser humano. No nos hagamos una idea equivocada en nuestra mente. Por eso Dios nos pide, no nos hagamos ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que es Dios, porque Dios es espíritu. ¿Y por qué llega a pasar esto? ¿Por qué los cristianos llegamos a no cumplir el segundo mandamiento? Creo yo, en primer lugar, porque no terminan de conocer a Dios, porque no conocen a ese Dios. Porque a veces aborrecemos conocer a Dios. Como yo muchos he escuchado que muchos dicen, eso de la teología, eso no es bíblico, la teología divide, el conocimiento divide, lo que importa es el amor. Mis hermanos, si la teología no nos interesa, si decimos que la doctrina es lo que divide a los cristianos, entonces deberíamos de tirar la Biblia, porque la Biblia está llena de teología y de doctrina. Y es verdad, sí, la doctrina divide entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y entre lo verdadero. Y eso es normal. Yo no sé por qué nos espantamos cuando decimos que la doctrina divide, si eso es el principal fundamento por el cual enseñamos doctrina, para distinguir lo que es incorrecto con lo correcto, con lo que es verdadero, con lo que es falso, con lo que es de Dios, con lo que no representa a Dios. Cuando estudiamos teología, lo único que estamos diciendo es conocer más a Dios. Y cuando conocemos más a Dios, entonces tendremos una mejor adoración. Podremos cumplir el segundo mandamiento tal y como nos lo dice, que no nos vamos a hacer una imagen incorrecta de Dios, porque Dios es sublime, Dios es incomparable. Hermanos, pues yo espero que este segundo mandamiento traiga luz a nuestras vidas, sobre todo para aquellos que le conocen, y podamos presentar una adoración. Cada vez que tengamos esa oportunidad de adorar a Dios, lo hagamos con entendimiento, sabiendo a quién adoramos, a ese Dios que es digno de toda nuestra gloria, de toda nuestra admiración. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo? Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Que este tema, Señor, sirva a cada uno de nosotros, Señor, para que nuestra relación contigo pueda cambiar, Señor.
Perdónanos si hemos fallado, Señor, si hemos menospreciado nuestra relación contigo, Padre. Si te hemos rebajado a un simple mortal, Señor, y creemos que estamos tratando con un hombre, Padre. Esto nos hace recordar, Señor, lo grande, lo infinito, Señor, que tú eres y lo finito que nosotros somos, Padre. Eres incomparable, Señor. Por eso, Padre, esto nos enseña a esforzarnos, a atraerte lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra adoración, Señor. Que vale la pena esforzarnos. Que nuestra vida, Señor, que podamos amar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor. Y aún así sabemos, Señor, que nunca vamos a alcanzar, Señor, a darte esa adoración que tú mereces, Padre. Pero no va a quedar en nosotros, Padre, el honrarte, el esforzarnos, el darte lo mejor, Señor, porque adoramos a ese Dios inigualable, Señor, que no puede ser comparado con nada de tu creación, Padre. Señor, esta mañana recibe la gloria, recibe la honra en el nombre de Jesús. Mis hermanos, pues que tengan un bonito fin de semana. Si Dios nos lo permite, próximo domingo continuaremos con la segunda parte del segundo mandamiento sobre la ley moral de Dios. Que tengan un bonito fin de semana.